Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición adelantada e histórica de la tarde en 24 horas. Momento de realizar el último trámite parlamentario de la ley de abdicación. El Pleno del Senado aprueba esta tarde la ley orgánica que regula la abdicación del rey y su sucesión. Lara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. Nos vamos ahora a la Cámara Alta en directo, donde los senadores van ocupando poco a poco ya sus escaños. Si todo va según lo previsto y después del respaldo en el Congreso, el Partido Popular, el Partido Socialista, UPN y Foro Asturias votarán a favor de esta ley en esta sesión histórica, como decía Diego, que está a punto de empezar. Los vetos presentados por Izquierda Unida, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya pidiendo un referéndum sobre el modelo de Estado no saldrán adelante y CiU, PNV y Coalición Canaria se abstendrán. La votación será en este caso electrónica y se estima que el 90% de los senadores apoya la norma. La votación de hoy pone fin al trámite parlamentario de la ley que mañana será sancionada por don Juan Carlos en su último acto como jefe del Estado. No está previsto que ningún miembro del Gobierno intervenga en el Pleno para defenderla porque ya se hizo el pasado martes 11 en el Congreso. La oposición ha expresado hoy una queja unánime ante la Junta de Portavoces del Senado por esa decisión del Gobierno de no presentar esta tarde el proyecto de ley orgánica que permitirá, como decimos, la abdicación del rey, y le ha invitado a reflexionar, a cambiar de opinión en lo que resta hasta el comienzo del debate. Puede aprobarse por asentimiento. Muchas gracias. Queda aprobada. Punto segundo del orden del día. Proyectos y proposiciones de ley, lectura única. Proyecto de ley orgánica por lo que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I de Borbón. Se tramita por el procedimiento de urgencia. A este proyecto de ley se han presentado 3 propuestas de veto. Vamos a entrar en el debate de las propuestas de veto. En primer lugar, la propuesta de veto número 1 de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de esta propuesta de veto tiene la palabra el senador Mariscal por tiempo de 15 minutos. Señorías, guarden silencio, por favor. Señorías, guarden silencio. Gracias, señor presidente. Señorías, escasísimos miembros del Gobierno de España que no han tenido a bien venir a la Cámara a presentar sus argumentos para sacar este proyecto de ley hacia adelante. Espero que al menos estén atentos al debate y lo escuchen. Hoy, señorías, estamos aquí para decidir si el pueblo decide. Hoy... Señorías, por favor, guarden silencio. Hoy estamos aquí para decidir si nos guiamos por un mandato medieval o por la soberanía popular. Hoy estamos aquí para debatir si el pueblo soberano tiene derecho a ser escuchado en un momento trascendental para la historia de nuestro país. Hoy estamos aquí para decidir si las Cortes son solo notarias de un acto administrativo o si las Cortes devuelven al pueblo la soberanía y el derecho a decidir la forma de Estado para un buen gobierno. En España, bipartidismo y monarquía son las dos caras de la misma moneda y ambas se encuentran en una profunda crisis fruto del agotamiento del modelo de la transición. La semana pasada, mi compañero Cayo Lara intervino en nombre de la Izquierda Plural para defender nuestra posición. Consulta a la ciudadanía sobre la forma de Estado, monarquía o república, y apertura de un proceso constituyente. Cayo pertenece a esa generación que desde su juventud asumió con ilusión los retos cívicos, los retos públicos, a los que llamaba la construcción de la democracia en este país. Cayo pudo votar la Constitución de 1978 y lo hizo tal y como su partido le pedía, a favor. Un sí porque sabía de las renuncias para que la democracia saliera adelante. Cayo representa también a unos padres que creyeron que la democracia permitiría que sus hijos vivieran mejor que ellos, que podrían estudiar y evitar así el paro y la emigración.
En la España de hoy esas expectativas han sido frustradas y se está esta indignación mostrando mediante la movilización, el conflicto social y la conciencia política hasta el punto de que el régimen monárquico bipartidista se encuentra contra las cuerdas y por eso también estamos hoy aquí. Se habla mucho en estos días de la transición y de la concordia. Se deslegitima nuestra propuesta de consulta democrática con referencias más o menos veladas al caos y a la incertidumbre. O Felipe VI nos dicen o el caos. Mal bagaje de partida, señorías, para afrontar un debate democrático. Porque incertidumbre en España, señorías, quien la tiene, la mayor de las incertidumbres, son las familias que no saben cómo van a llegar a fin de mes. Concordia, la palabra mágica de la transición. Se refería Mariano Rajoy hace poco en el obituario que escribió a Adolfo Suárez, de nuevo, a esta palabra. La retórica habitual, señorías, repetida hasta la saciedad. Reconciliación de los españoles, unidad más allá de diferencia ideológica, cerrar heridas, borrar cicatrices. La concordia, decía el presidente, como entendimiento perdurable y fecundo entre diferentes para satisfacción de la mayoría. Y me parece bien la definición. Pero ¿qué satisfacción? ¿De qué mayoría se habla? Señorías, no hay concordia desde la negación del conflicto. No hay concordia con 6 millones de parados. No hay concordia con 13 millones de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. No hay concordia sin la seguridad de una pensión justa. No hay concordia con miles de jóvenes abandonando su casa, su gente, su familia, su país, haciendo el mismo camino de sus padres, esta vez, eso sí, con un título debajo del brazo. No hay concordia cuando el patrón te puede echar cuando quiera del trabajo. No hay concordia cuando se trabajan tantas horas y se cobra una miseria. No hay concordia cuando no se aseguran la salud y la educación como servicios públicos universales. No hay concordia cuando las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda, como trabajadoras de segunda y, eso sí, como siervas de primera. No hay concordia cuando se expulsa a la gente de sus casas y hay tantas casas constitucionales. 50.000 viviendas ha quedado en la banca por impago de la hipoteca durante el año 2013. No hay concordia, señorías, cuando el dinero público se dedica a salvar los negocios bancarios de los amiguetes, mientras que 2 millones de hogares permanecen con todos los miembros de su familia en paro. No hay concordia cuando por participar en una huelga general te condenan a 3 años de cárcel y te obligan a entrar en prisión, mientras los corruptos se pasean a sus anchas por los consejos de administración del IBEX 35. Y quiero denunciar aquí hoy la caza de brujas que se está dando contra el movimiento obrero organizado. Quiero hablar hoy aquí de Carlos y de Carmen, de Ana y de Tamara, condenados los 4 a 3 años de prisión, obligados a entrar en la cárcel. Van a solicitar el indulto. Y les pido, señores del Gobierno, que por favor atiendan esa solicitud. Porque si no, entenderemos que este gesto, la entrada en prisión de sindicalistas que lo único que han hecho ha sido participar en piquetes informativos durante la huelga general en defensa de... Si es mucho mejor indultar a un guardia civil que graba acoso sexual, pero que como es hijo de un concejal del Partido Popular, sí se le indulta por parte del Gobierno. Eso sí. Indulto o entenderemos esto como un momento fundacional del nuevo régimen en España. Una llamada de atención al movimiento obrero. Un aviso para que se desate, con la nueva reforma del Código Penal, una caza de brujas contra el pueblo trabajador. Y entenderemos, señorías, que en España vuelve a haber presos políticos. La monarquía, el símbolo de la unidad de la nación por encima de fronteras y de clases, se ha convertido en el símbolo de la unidad de intereses de la oligarquía económica y financiera con el poder político. La monarquía, la de los silencios en torno a la corrupción del yerno Urdangarín y la corrupción en general. La corona de la concordia que se ha convertido en el mejor intermediario de las empresas del IBEX 35 en todo el mundo, incluyendo a países reconocidos ampliamente en la defensa de los derechos humanos, como son las monarquías del Golfo Pérsico, el Reino de Marruecos o Guinea Ecuatorial. El monarca que se ha convertido en garante de la disciplina atlántica que permite que haya bases militares de potencias extranjeras en nuestro país. Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado a abdicar y a partir de pasado mañana, señorías, vamos a tener las promesas de regeneración del país. Y antes de que lleguen esas promesas, yo me atrevo a hacerles una propuesta.
que el ciudadano Juan Carlos de Borbón declare su patrimonio ante sus compatriotas, que nos saque de dudas, que nos explique cómo es posible que se tenga un patrimonio de 1.800 millones de euros con un salario de 300.000 euros al año, que nos informe de sus propiedades inmobiliarias, de sus adquisiciones de obras de arte, de sus inversiones en bolsa, que realice un acto de transparencia que nos permita abandonar el debate sobre su aforamiento. ¿A qué tanto miedo sobre el aforamiento del ciudadano Juan Carlos de Borbón? El pasado miércoles asistimos en el Congreso a un interesantísimo debate y la verdad es que algunos nos quedamos ojipláticos cuando el portavoz del Partido Popular, señor Rías, citó nada más y nada menos que a Santiago Carrillo. El portavoz del Partido Popular citaba a Santiago Carrillo y es, bueno, una novedad, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que ha dicho la derecha de Santiago Carrillo durante tantos años, ¿verdad? Y hablaba el señor Alonso de la altura de mira y de su capacidad de renuncia por el bien de España. Y efectivamente, pero ¿a qué renuncian ustedes por el bien de España? ¿Renuncian a las reformas laborales? ¿Renuncian a dar ayudas públicas a la banca? ¿Renuncian a una legislación que permite los desahucios? ¿Renuncian al control de los grandes medios de comunicación? ¿Renuncian a obedecer a la Iglesia para que la mujer elija libremente su maternidad? ¿Renuncian a privatizar las pensiones o la sanidad o la educación? No renuncian a nada. Ustedes van como un bulldozer con su hoja de ruta. Una hoja de ruta que podría haberse visto empantanada por la tozudez real, pero que al final han ganado los que sabían que para seguir mandando había que cambiarlo todo para que nada cambie. La diferencia es que llegamos a la monarquía de Juan Carlos I sabiendo, ilusionados, que cada persona podía ser un voto. Hoy llegamos a la monarquía de Felipe VI seguros y convencidos de que no es así. Sin embargo, es un euro, un voto. Y no se crean que nos molesta que citen a Carrillo. A mí me encanta. Pero ustedes pueden citar a Carrillo las veces que quieran. Las veces que quieran. Solo les voy a pedir una cosa. Cuando citen a Carrillo, recuerden que era la máxima figura de un partido plagado de luchadores muertos, de mujeres fusiladas y de jóvenes torturados. Cuando citen a Carrillo, recuerden que era el líder de un partido que no abandonó ni un solo instante la defensa de la legalidad republicana. Cuando citen a Carrillo, recuerden que representaba a un partido que no cejó durante 40 años de combatir la dictadura franquista, esa a la que ustedes todavía no han tenido la decencia de condenar con todas las letras. Un partido de hombres y mujeres que se lo jugaron todo, su familia, su amor, su amistad, absolutamente todo para conseguir que hubiera en España justicia y libertad. No sé dónde estaban ustedes entonces. Por eso estamos sobradamente legitimados para pedir y para exigir más democracia. Los que votaron a favor de la Constitución del 78 lo hicieron porque se hablaba de libertad de expresión, de derecho de huelga, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, a la educación y el trabajo, porque hablaban de supeditar la riqueza al bien común, porque hablaba de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, porque hablaba de que todos los españoles y las españolas son iguales ante la ley. Y también el ruido de sables y la amenaza del golpe de Estado. ¿Se acuerdan? Es un clásico del constitucionalismo tratar de blindar las constituciones frente a las reformas populistas, entre comillas, pero fue Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, el que dijo que había que cambiar las máximas leyes soberanas en nombre del pueblo soberano, en nombre del poder soberano de las generaciones históricas. Hoy, un 63% del censo electoral no tuvo ocasión de votar la Constitución del 78. Yo tenía 1 año cuando el dictador murió. Yo tenía 3 años cuando 100.000 personas salieron con un silencio atronador a despedir a los abogados asesinados por el fascismo en Atocha 55. 3 años. Yo tenía 4 años cuando mis padres me llevaron de la mano a votar la Constitución y votaron, como tantos otros y tantas otras, a favor de la Constitución. No es el pueblo el que ha roto el pacto constitucional, porque constatamos que las renuncias que entonces hicimos muchos no han servido para hacer valer los aspectos civiles, sociales y económicos y laborales de la Constitución del 78. Y si algo ha roto ese consenso constitucional fue la reforma del artículo 135 de la Constitución, que se hizo en el año 2011. Una reforma que consagra el dogmatismo neoliberal y lo eleva a ley, y una reforma que debería de avergonzar a sus promotores, sobre todo cuando pronuncian la palabra consenso.
Por eso, la alternativa republicana para nosotros, señorías, no consiste solamente en elegir a la jefatura del Estado. Consiste en construir desde el poder popular una alternativa democrática republicana con un proyecto de país que garantice pan, trabajo y techo al conjunto de la ciudadanía y de la mayoría social trabajadora de este país. Venimos hoy aquí a demandar un acuerdo, que el rey abdique, pero que el rey abdique en el pueblo. Es la hora de la democracia, es la hora de que el pueblo decida su futuro. Los voceros del régimen siguen utilizando el miedo al enfrentamiento entre españoles para desdeñar las aspiraciones democráticas de una parte cada vez mayor de la población. El miedo al conflicto, inoculado durante 40 años de franquismo y utilizado en la transición para construir consensos, ya no vale hoy, señorías. Los hijos y las hijas de los que hicieron la transición ya no tenemos miedo. Y vamos a seguir hablando. Hoy se aprueba esta ley y no se le da la palabra al pueblo para que decida cuál es su modelo de Estado. Tendremos próximas citas con las urnas. Tendremos las elecciones municipales de 2015 que van a ser las más políticas de la historia desde 1979. Y no solamente porque la reforma local ha dejado sin financiación y sin competencia a los ayuntamientos, sino porque la situación política y social del país nos exige dar a la cita electoral del próximo mayo de 2015 un carácter constituyente, con un precioso antecedente en la historia de España: las elecciones del 12 de abril de 1931. También fueron municipales. El 2 de junio se manifestó alegre el pueblo que reclama el derecho a decidir el modelo de Estado, que reclama un referéndum para elegir entre monarquía y república y la apertura de un proceso constituyente en nuestro país. Señorías, la transición terminó el 2 de junio. Ese día, los nietos enterramos para siempre el silencio, el miedo y el dolor que 40 años de dictadura inocularon en este país. Señorías, el silencio de la transición se ha roto para siempre. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Muchas gracias, senador Mariscal. La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora doña Esther Capella, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra la senadora Capella. Molt bona tarda a tothom. Presidente, señorías, y saludar también a los escasos ministros que hoy nos acompañan. Hoy aquí nos presentan y será sometido a votación el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación del rey Juan Carlos I. Esquerra Republicana ha vetado y votará que no a este proyecto de ley. Hoy, votar favorablemente al presente proyecto de ley es avalar, conceder carta de naturaleza a una decisión de carácter personal que trasciende al monarca y que cierra la puerta a la democracia porque impide pronunciarse a la ciudadanía. Ustedes, aquellos que hoy voten favorablemente a este proyecto de ley, se convertirán en fedatarios de una decisión personal. En un aspecto de tanta trascendencia como es el que debatimos hoy, lo normal es que el trámite parlamentario asegure la plena intervención de todos los sujetos políticos y que lo puedan hacer con plena capacidad de enmienda, negociación, debate y publicidad. Lejos de ello, ustedes acumulan dos procedimientos excepcionales: urgencia y lectura única, cercenando los derechos de los parlamentarios a intervenir de forma plena en su tramitación. Sorprende el uso del procedimiento de urgencia cuando en 35 años no se ha desarrollado el precepto constitucional. Nada impedía que el trámite se hubiese hecho con la necesaria serenidad y con la regulación de todos los aspectos que atañen al rey que abdica y a la sucesión del nuevo monarca. Más sorprende el procedimiento de lectura única reservada para los proyectos cuya naturaleza aconsejan o su simplicidad de formulación lo permiten. La naturaleza del proyecto, una ley orgánica de sucesión, difícilmente puede aconsejar el trámite en lectura única. La simplicidad de la formulación se debe única y exclusivamente a la presentación de un proyecto de ley
meramente declarativo, lejos de lo que demanda el artículo 57 de la Constitución. Pero lo que no tiene parangón alguno, que supone un vicio de procedimiento insalvable, es la acumulación de ambos procedimientos con fines distintos y cuyo único objetivo es finalizar la tramitación lo antes posible. Es evidente que en este proceder los dos grandes partidos del Estado español se ponen de acuerdo. Ya lo hicieron al final de la legislatura anterior, en esta ocasión para congratularse con la Troika, y ahora lo hacen para eludir el debate, la transparencia y el ejercicio democrático que la ciudadanía demanda. Ustedes actúan por miedo al cambio y su miedo amordaza de nuevo a la democracia. Decía el presidente del Gobierno del Estado español el pasado miércoles en el Congreso: la forma política del Estado no está en el orden del día. También dijo que su oposición a convocar un referéndum para que fuese consultada la ciudadanía obedecía a que ya sabemos lo que piensa la ciudadanía, en atención al resultado de las encuestas y los estudios de opinión que durante estos días se han ido publicando. Una vez más, mostrando su gran fe en la demoscopia y su poca fe en la democracia, en los principios democráticos y en el derecho de la ciudadanía a ser consultada en las urnas. Entenderán que para nosotros, para Esquerra Republicana de Cataluña, todo esto resulta inaceptable. Siempre lo ha sido. Pero en pleno siglo XXI y en democracia no es aceptable que nadie, estadista o político, transmitan por herencia sus atributos, su condición. La condición de representante político nace de las urnas, de la soberanía del pueblo y, una vez más, ustedes sustraen a la ciudadanía el derecho de poder decidir, a votar sobre la forma política del Estado, igual que ya hicieron en el año 78. Hoy se somete a votación no solo la abdicación, sino también el mecanismo de sucesión y, en consecuencia, la perpetuación de la monarquía a través de un cambio de rey, un nuevo Borbón del que no cabe esperar, ni esperamos una actitud diferente hacia Cataluña. Hoy, de nuevo, la aprobación de este proyecto de ley convalida de nuevo la sucesión diseñada por el dictador. Efectivamente, el régimen franquista aprobó como una de sus leyes fundamentales la ley de sucesión, donde determinaba que el jefe del Estado, el dictador, en cualquier momento podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada un día a sucederle, a título de rey o de regente. Fruto de esta ley y en el contexto de la llamada democracia orgánica, el dictador propuso a las Cortes de Procuradores a la jefatura del Estado de su designado, Juan Carlos de Borbón. Tras su proclamación como sucesor a título de rey, el entonces príncipe de España reconoció en su discurso ante aquellas Cortes españolas la legitimidad del ilegítimo régimen surgido del 18 de julio del 36, así como su fidelidad a él y a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales del régimen. Así, tras la muerte del dictador, fue proclamado jefe del Estado a título de rey. Después de casi 40 años de dictadura, la sociedad española reclamaba cambios políticos y Juan Carlos encabezó una transición a la democracia que fue tutelada por las propias instituciones franquistas, en un difícil equilibrio entre las demandas de los demócratas y la resistencia del núcleo duro del aparato franquista, amparado por la amenaza del ruido de sables. El llamado consenso constitucional estuvo, pues, condicionado por el momento histórico y no pudo ejercerse en plena libertad. Este es el contexto en el que fue redactado, aprobado y refrendada la Constitución y que determina la actual forma política del Estado español. En estas circunstancias, el referéndum de la Constitución de 1978 se percibe como un plebiscito entre la continuación de la dictadura o el cambio por una democracia en los términos definidos en el texto constitucional. Es decir, se le plantea a la ciudadanía un dilema: estas libertades o ninguna, y una clara mayoría opta por estas libertades. La aprobación de la Constitución es interpretada como una legitimidad explícita a cada uno de los puntos en ella consagrados. De esta manera, y sin haber sido aprobada específicamente por la ciudadanía, se legitima democráticamente la monarquía. Esto significó obviar la legitimidad republicana y reconocer al sucesor establecido por la ilegítima legalidad franquista. En definitiva, el resultado, una Constitución donde en algún artículo nos dicen que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero la máxima autoridad del Estado está determinada por razón de su nacimiento e incluso de su sexo. Por otro lado, el proceso constituyente español
también impuso una visión territorial del Estado ambigua que distingue entre regiones y nacionalidades sin especificar y sin reconocer más derechos históricos que los de los territorios forales. En este sentido, se abortó una vez más la posibilidad de reconocer los derechos nacionales catalanes que fueron abolidos por Felipe V, a los que nunca ha renunciado el pueblo ni el Parlamento de Cataluña. A lo largo de la historia de la actual etapa democrática, el Parlamento de Cataluña ha ido incrementando sus demandas de autogobierno y de reconocimiento y afirmación nacional. De nuevo, los fantasmas de dos de los asuntos más polémicos de la transición han regresado a las Cortes Generales: el reconocimiento de los derechos históricos de las naciones del Estado y la forma de Estado como monarquía o república. Ambos asuntos pueden y deberían de ser resueltos de manera sencilla y democrática, mediante el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir su organización política, de la misma manera que el pueblo español tiene el derecho a decidir si desea que la forma política de su Estado sea una monarquía o una república. La crisis económica ha confluido en una crisis política institucional que reclama más y mejor democracia y la consolidación del estado del bienestar. Señorías, guarden un poco de silencio, por favor. Ante el desmantelamiento impuesto por el neoliberalismo o la garantía efectiva de los derechos como la salud, la educación, el trabajo o la vivienda. Asimismo, la asfixia en a que el Estado central y centralista ha sometido a las comunidades autónomas, prioritariamente en el gasto social, ha puesto en entredicho el propio modelo territorial. En todo este contexto institucional, social y político, la abdicación del rey ha abierto la puerta a cuestionar todo el proceso constituyente que le entronizó mediante un cambio político tutelado por las fuerzas e instituciones franquistas. Contrariamente a la rapidez y cerrazón con que se pretende dar carpetazo a la sucesión dinástica, se percibe como una segunda transición exprés en que todo vuelve a estar atado y bien atado. El propio discurso del monarca pone en evidencia algunas de las contradicciones que se producen en este momento. Según su discurso, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven con nuevas energías. El proceso sigue siendo decidido por los mismos. En consecuencia, el futuro rey, después de la abdicación del actual, no es rey ni por elección ni por méritos. No es rey porque tenga ni la madurez, ni la preparación, ni el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado, como afirma el abdicado rey en su discurso, sino que es rey por ser hijo varón del rey. Es decir, que no lo elige la ciudadanía, sino su ADN. E incluso podría ser rey aunque no tuviera la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios. Desde Esquerra Republicana no podemos asumir que el jefe del Estado o cualquier otro cargo público lo sea por herencia y no por voluntad popular. Esquerra Republicana de Cataluña no reconoce la legitimidad de la impuesta monarquía, ni la imposición de un ordenamiento jurídico que no reconoce el derecho inalienable de Cataluña a decidir libremente su futuro. Aunque les duela, el 9 de noviembre, Cataluña decidirá entre monarquía o república catalana. Asimismo, manifestar que no nos es indiferente lo que acontece en el Estado español. Nos unen lazos de amistad y fraternidad con los pueblos de España y su ciudadanía, y por ello también nosotros defendemos su derecho a decidir sobre la forma de Estado. Por este último motivo también votaremos que no al proyecto de ley. Hoy, una vez más, decirles que su modelo de Estado, el que hoy ustedes van a consagrar de nuevo, significa la perpetuación de un modelo que no se basa en la igualdad, cuya jefatura del Estado no ha pedido perdón por los crímenes de la dictadura y que su nombramiento se sustenta sobre ella. El dictador le designó, las Cortes franquistas le proclamaron y la Constitución española de 1978 lo legitimó. Y hoy, de nuevo, a través de esta ley, renuncian a cuestionar esa decisión, renuncian a la memoria, a la justicia y a la reparación y dejan que prescriba de nuevo el franquismo, atado y bien atado. De nuevo actúan en sentido contrario a las demandas de la ciudadanía, al derecho a decidir de la ciudadanía sobre el sistema de Estado, democracia o república. Por eso decía que los catalanes y catalanas decidiremos. Por todo ello, desde la convicción, el compromiso con plena conciencia de la responsabilidad y el deber que tenemos con aquellos que nos precedieron en la lucha por los derechos y las libertades. Termino recordando al presidente Lluís Companys. Por cierto,
Tampoco el jefe del Estado, que abdica, ha pedido perdón por el asesinato del que fue presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys. Sería deseable que el nuevo rey lo hiciese. Finalizo mi intervención con sus palabras. Venim per servir els ideals, portem l'ànima amarada de sentiment. Res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar. Difícil és la tasca que ens espera, però jo dic que estem possessionats de la nostra força, que ens portarà endavant per Catalunya i per la República. I añado, visca la llibertat. Gràcies. Muchas gracias, senadora Capella. La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Cataluña. Para su defensa tiene la palabra el senador Saura. Acaban de oír las palabras de la senadora Esther Capella y Farré de Esquerra, incluida en el grupo mixto. Gracias, votarán en contra de la ley orgánica. En primer lugar, he de decir que lamento la ausencia del jefe de gobierno. Pienso que el debate que tenemos hoy es lo suficientemente importante para que don Mariano Rajoy estuviera aquí. No imagino que más importante tiene que hacer el presidente del Gobierno que asistir a un debate sobre la abdicación del rey. Sin ningún menosprecio, evidentemente, a los ministros y ministras que están aquí. No voy a hacer una intervención de juicio de la figura del rey Juan Carlos, tampoco sobre la monarquía o la república, sino un intento de hablar sobre la abdicación con un contexto social ineludible y con unos antecedentes históricos ineludibles. Pero miren ustedes, yo estoy convencido que los resultados electorales de las elecciones europeas significaron un fin de una etapa política en el Estado español. Cuando digo fin, soy consciente de que un fin de una etapa no se produce hoy y mañana se inicia la nueva, sino que el terremoto electoral que se produjo con la abstención, el voto en blanco, el hecho de que formaciones políticas sacaran más de 1 millón de votos, el hundimiento del bipartidismo, no se puede decir que miméticamente se va a producir, sino que son tendencias importantes. Y estoy seguro, me lo van a permitir, estoy seguro que la decisión del rey de abdicar no es ajena a los resultados electorales. No digo que sea la única, pero que no es ajena. Estoy seguro que los resultados electorales gravitan sobre la decisión de Juan Carlos de abdicar. Juan Carlos abdica 8 días después de las elecciones y simultáneamente aparecen en todo el Estado español manifestaciones, concentraciones, opiniones en relación a la necesidad de referéndum o de la Tercera República. Y la pregunta sería, ¿en qué momento político está España en el que se produce la decisión de abdicar? Difícilmente podemos negar que estamos en una situación política delicada, en una crisis económica, en una crisis social y en una crisis territorial. No me voy a extender, pero sí que quiero, como mínimo, fijar 3 ideas de las crisis que pasamos. La primera es que la crisis que estamos pasando está teniendo una repercusión en la estructura de la sociedad de mayor desigualdad y de mayor precariedad. No sé cuándo saldremos de la crisis, no sé con qué ritmos. No estoy de acuerdo con las políticas de austeridad, pero las políticas de austeridad lo que están determinando es una sociedad más precaria y más desigual. Como me decía el otro día una bióloga, me decía, no solo no puedo mirar el horizonte con optimismo, con esperanza, sino que cuando estoy optimista lo veo con incertidumbre y cuando estoy pesimista lo veo amenazadora. Lo mismo podemos decir de la crisis territorial. Pero me van a permitir que introduzca una nueva crisis importante, más importante que estas 3. Yo creo, señorías, que España tiene una crisis moral, que estamos no solo en una crisis territorial, en una crisis social, en una crisis económica, sino que tenemos una crisis moral, donde la corrupción está en el centro de la crisis moral que se produce. Y eso tiene unos efectos fulminantes sobre la sociedad. El efecto de la valoración negativa de los partidos políticos, de los gobiernos y de la misma monarquía. Y tiene una consecuencia social de desafección, de indignación, de estar en contra del alejamiento de las instituciones. Por lo tanto, lo que estoy planteando aquí es que la abdicación se está produciendo no solo en un momento de crisis material, sino que se está produciendo en un momento de crisis moral
y que es necesario darle respuesta. En el debate en el Congreso de los Diputados sobre esta ley orgánica, todos los portavoces parlamentarios, posiblemente excepto el presidente del Gobierno, afirmaron que estábamos en una nueva etapa. Lo dijeron los grupos parlamentarios. El otro día Javier Pérez Royo decía una frase que me gustó en un periódico que decía: la transición como instancia legitimadora no da más de sí. Comparto esta opinión que daba Pérez Royo. La transición como instancia legitimadora no da más de sí. Y si nos encontramos en una nueva etapa donde el espíritu de la transición no sirve, donde tenemos una crisis moral y una crisis social, la pregunta es ¿cómo se afronta esto? ¿Cómo afrontamos desde las fuerzas políticas españolas el hacer frente a una crisis moral y a un cambio de etapa? Las preguntas son muchas. ¿Sobre qué base se construye una nueva respuesta? ¿En qué consiste una nueva respuesta? ¿Quién lidera una nueva respuesta? ¿Cómo se enmarca la abdicación en esta nueva respuesta? Y las preguntas son también diversas, han aparecido diversas preguntas. La más clarísima es la del presidente Rajoy, que dijo que simplemente continuidad. El señor Rajoy no se da por aludido ni del resultado electoral, ni de las movilizaciones, ni de la estructura social, ni de la crisis moral. Para él, la continuidad. Hay otros portavoces parlamentarios que plantearon simplemente un relevo generacional. Y dijeron, esto es fácil, en lugar de el rey Juan Carlos, el rey Felipe, y todo funcionará. Y hubieron otras voces que, en definitiva, planteaban no solo un relevo generacional, sino además una reforma constitucional. A mi parecer, esto es absolutamente insuficiente, porque si coinciden conmigo, y creo que es innegable que se puede coincidir, en que nos encontramos en un país con una crisis moral, no se puede hacer frente a la crisis moral dejando aparte a la gente, dejando a la gente sin participar, sin complicidades, sin participación. Y desde ese punto de vista les quiero decir que hay toda una serie de medidas que se deben tomar para salir de la crisis moral. Es necesario que los ciudadanos participen en las decisiones relevantes. Es necesario acercar las instituciones a los ciudadanos. Es necesario promover y renovar la regeneración política. Es necesario conservar y promover la diversidad. Es necesario luchar contra la corrupción. Es necesario que haya un revulsivo en la política. Y ustedes me preguntarán, ¿de todo esto qué estamos haciendo? A la pregunta de si estamos promoviendo una participación ciudadana en las decisiones relevantes, la respuesta es no. Pasó en el 135 de la Constitución como ejemplo clarísimo. Espera un momento, senador Saura, espera un momento. Señorías, yo les ruego que guarden silencio porque hay un rumor de fondo que hace imposible escuchar al senador Saura. Guarden un poco de silencio, por favor. Continúe. Es que la crisis moral tiene muchas variedades. Decía que en ese intento de respuesta a la crisis moral que creo que padece el Estado español es necesario lanzar diversas iniciativas. La primera era que los ciudadanos participen en las decisiones relevantes. ¿Esto se ha hecho? No. Que se acerquen las instituciones a la ciudadanía. Aún recuerdo hace 15 días o 3 semanas el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, donde no solo no se acercaba, sino que se alejaba y se disminuía la relación entre la política y los ciudadanos. Que se pueda debatir lo que no se pudo debatir en el 78, no solo la Constitución. La Constitución fue una imposición preconstitucional para iniciar el proceso de democratización. Pero hay otro tema importantísimo que no se puede debatir, el concordato. El concordato con la Iglesia Católica es un concordato preconstitucional que todo el mundo sabe que es anticonstitucional, pero que no se puede debatir. Devolver la confianza a los ciudadanos en la transparencia. Garantía de la diversidad y de la pluralidad. El Gobierno central tiene una obsesión por el centralismo y por subir la administración hacia arriba. Es decir, creo que las líneas importantes que determinan un cambio de espíritu, el llamado espíritu de la transición, quedó en el pasado, hacia un espíritu de modernización democrática, ha pasado. Y la pregunta es, en todo este escenario, ¿cómo se administra, cómo se gobierna el tema de la abdicación? ¿Qué ocurre con la abdicación en este escenario?
Nuestra respuesta a la de Jordi Guillotimía es clarísima. Es esencial e imprescindible que exista un referéndum donde la gente pueda opinar sobre monarquía o sobre república, donde la gente pueda opinar. Por varias razones. La primera se ha dicho, porque no creo que el hecho de ser hijo de unos padres dé derecho a ser rey. Quiero un jefe de Estado que pueda ser elegido por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, porque no tengan ustedes ninguna duda que un referéndum sobre la forma de Estado es un referéndum ejemplarizante en el Estado español. Abre una dinámica, en definitiva, de saneamiento y de regeneración. El tercer elemento es poder discutir y poder decidir sobre aquello que no se pudo decidir en 1978. Se han hecho algunas referencias. La referencia de que la monarquía no era un tema de debate, sino era un tema previo sin el cual no se podía hablar de democracia. Y que la monarquía fue un tema que estaba absolutamente custodiado por los poderes fácticos de aquellos momentos. Y la cuarta razón es que la propia Constitución señala la necesidad de referéndums consultivos en temas de especial relevancia. Dice el artículo 92 lo siguiente: las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Cuando leí esto me pregunté lo siguiente: en estos momentos, en los próximos años, ¿ustedes creen que va a haber una decisión de mayor especial trascendencia que la sucesión de Juan Carlos I? ¿Existe una decisión de especial relevancia superior, de mayor importancia a la abdicación de Juan Carlos I? Yo creo que no. Y si es así, ¿por qué no se hace el referéndum? ¿De qué se tiene miedo? ¿Por qué no se hace? Quiero además decir lo siguiente, que cuando pienso en el referéndum, en la necesidad de referéndum y en los argumentos en contra del mismo, a mí, de verdad, se lo digo sinceramente, no se me ocurre ningún argumento democrático que pueda ir en contra de celebrar un referéndum una vez visto el contenido de la Constitución. No sé cuál es el argumento democrático que puede hacer rechazar un referéndum de la Constitución. Posiblemente se rechaza porque se considera que son menores de edad. Puede quedar la monarquía de forma más frágil sin un referéndum. O, como decía absolutamente también un periodista, Javier Pérez Royo, en el siglo XXI, con todo lo que ha llovido, es difícil legitimar una monarquía sin un referéndum. Algunas razones, y con esto voy acabando, de por qué se dice que se va a votar que no. Una es la estabilidad. Se dice es que la monarquía ofrece estabilidad. Y miren, yo no me atrevo a decir, porque no sería verdad, que con la República se van a solucionar todos los problemas de la crisis. Esto sería absolutamente falso. Pero tan falso es esto como decir que solo la monarquía ofrece estabilidad. Porque hoy el pueblo español tiene un nivel de madurez democrática que asegura estabilidad. No es un pueblo español inmaduro, inestable, sino es un pueblo español absolutamente estable y maduro. Y luego se dice otra cuestión, es que la Constitución no lo permite. Siempre tengo la sensación de que el señor Rajoy se esconde detrás de la Constitución. Y evidentemente hay que cumplir la Constitución, pero la Constitución se ha de cambiar en la medida que cambian las condiciones sociales. En Alemania han hecho más de 50 reformas constitucionales, en Francia no sé cuántas más. Aquí se han hecho un par de referéndums constitucionales. ¿Por qué hay que hacer la reforma constitucional? Porque la mayoría de la sociedad, en definitiva, quiere otra política. Dicho de otra manera, que si en Cataluña queremos ejercer el derecho a decidir, el señor Rajoy no se puede esconder detrás de la Constitución, sino que ha de reformar la Constitución si está de acuerdo para hacer el derecho a decidir. Y en el referéndum absolutamente lo mismo. Si hay dificultades constitucionales, modifiquemos la Constitución. Dicho de otra manera, no estamos para servir la Constitución. La Constitución está para servirnos a nosotros, independientemente del cumplimiento de la Constitución cuando se produzca. Se dice otro argumento, votaremos al rey mientras tenga una actitud democrática. Y yo digo, faltaría más. Evidentemente hay que mantener el rey.
si tiene una actitud democrática. Pero evidentemente el problema no está entre un rey que tiene una actitud democrática o una presidenta de la República, sino entre dos sistemas de gobierno que son absolutamente diferentes. Por lo tanto, acabo con lo siguiente. Creo que sería un nivel de inconsciencia no tener en cuenta que estamos en el final de una etapa, que se rompió, que acabó con luces y con sombras el espíritu de la transición, que los resultados electorales, las manifestaciones que hay, las crisis territoriales y la crisis moral necesita otro espíritu modernizador de la democracia en el Estado español, y que ese espíritu necesita incorporar a toda la gente que hoy quiere participar, es responsable, tiene madurez política, pero que en definitiva no encuentra cauces de participación y lo expresa de diversas maneras, desde las manifestaciones hasta la desafección. Por eso lo que proponemos es fácil, que el Gobierno haga una consulta, un referéndum consultivo en relación al tema del Gobierno, y que en el caso de que la decisión sea un cambio de Gobierno, en definitiva se promueva una reforma constitucional que dé a España otro tipo de modelo de Estado. Nada más, muchas gracias y espero que el debate sea instructivo y constructivo. Buenas tardes. Muchas gracias, senador Saura. En el turno en contra de las propuestas de veto tiene la palabra el senador Barreiro. Pues han escuchado ustedes la defensa a los 3 vetos a esta ley orgánica que regula la abdicación del rey y su sucesión, y empieza el debate. Del Gobierno. Permítame que, en primer lugar, y aunque sea a título personal, pero creo que compartida, exprese la satisfacción que uno tiene el poder participar en este debate. Efectivamente, estamos en un momento histórico y aquí ha sido puesto de manifiesto. Es verdad que por circunstancias que yo no comparto, como las que aquí se han referenciado, y intentaré explicar por qué, pero estamos ante un momento crucial para el futuro de nuestro país. Y, por lo tanto, creo que todos los que estamos en esta Cámara, y estoy seguro que el conjunto del pueblo español, pues siente este momento como lo que realmente representa. Y, por lo tanto, de esa circunstancia es la que se deriva el orgullo personal y el orgullo colectivo y, en definitiva, el orgullo de español, y no solo de representante público, de poder asistir a este momento. Un momento que efectivamente se inicia el pasado 2 de junio con la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Y esto, que puede parecer, y es evidentemente una obviedad, me parece que es fundamental para circunscribir y delimitar el debate al que hoy hemos sido convocados. Efectivamente, el rey, amparado en la Constitución, ejerce un derecho que tiene de carácter personal, de carácter individual, que es el de la abdicación. Y la propia Constitución define cuál es la forma a través de la que debe de articularse ese proceso de abdicación, que es a través de una ley orgánica. Y esto es, señorías, lo que hoy venimos a debatir. De eso es de lo que hoy venimos a hablar. Hoy venimos a hablar de que efectivamente, la abdicación inicia un proceso de sucesión. Pero no venimos a hablar de la sucesión en la corona de España, porque la propia Constitución establece cuál es el mecanismo para llevar a cabo ese proceso de sucesión. Hoy venimos a hablar de si respetamos el pacto constitucional o no respetamos el pacto constitucional, si estamos con la Constitución o no estamos con la Constitución. Ese es el debate. El debate, señorías, por muy interesante que a algunos les pueda parecer, no es monarquía o república. El debate no es la estructura territorial del Estado. El debate tampoco es el concordato, y agradezco el tono del señor Saura. Tampoco ese es el debate. Ahora bien, si ustedes quieren plantear ese debate, la Constitución establece los mecanismos para que ustedes puedan hacerlo. Esa es otra cuestión. La Constitución, y por eso es tan importante el pacto constitucional, porque se apoya en la generosidad del conjunto del pueblo español. Tanto es así que incluso aquellos, y aquí se ha puesto de manifiesto, que no están de acuerdo, tienen amparo precisamente en ese pacto constitucional. De ahí la generosidad y la importancia de esa institución.
Y de ahí la importancia de ese gran consenso conseguido entre todos. Y eso, a nuestro juicio, y creo que a juicio de una gran mayoría de los representantes de esta Cámara, es lo realmente importante. Porque eso ha posibilitado, efectivamente, que este país haya tenido prácticamente 4 décadas de convivencia pacífica, de progreso económico y de progreso social, a pesar de las dificultades. Por lo tanto, lo que iniciamos y lo que hoy hacemos efectivo, y también, pues permítame que en este momento pues, tengamos un cierto orgullo del Senado, porque somos la parte final y parte importante de ese proceso de hacer efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey. Ahora bien, decía, y yo creo que con gran acierto, la semana pasada el presidente del Gobierno en el Congreso, que la abdicación como derecho personal es una condición necesaria, pero no una condición suficiente. Y esto, desde mi punto de vista, es tremendamente importante. No es una condición suficiente porque estamos en un régimen de una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, esa abdicación necesita el trámite del refrendo de las Cortes Generales. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso lo que estamos discutiendo es tremendamente clave para el futuro de este país. Y por eso me parece importante que nos centremos en el debate, que nos centremos en lo que realmente venimos aquí a discutir. Venimos a discutir el ejercicio legítimo de Su Majestad el Rey Juan Carlos I a ejercer la abdicación y el pronunciamiento de las Cortes Generales sobre ese derecho. Eso es lo que estamos discutiendo. Ahora bien, hay grupos políticos que han aprovechado este momento, a través de la figura del veto, pues para introducir otra o tratar de plantear otra serie de debates. Evidentemente, nuestro grupo no está de acuerdo. Por lo tanto, señor presidente, señorías, yo aprovecho ya este momento para expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en nombre del grupo mayoritario de esta Cámara, y por lo tanto creo que legítimamente también, en nombre de una gran mayoría de la sociedad española, que nos ha refrendado con su apoyo y ha dado lugar a esa representación mayoritaria, nuestro compromiso con el pacto constitucional. Nos reafirmamos en la lealtad a ese pacto constitucional. Nos reafirmamos en la lealtad a la monarquía parlamentaria como fórmula efectiva para la estabilidad del Estado español. Y por lo tanto, entenderán sus señorías que no apoyaremos los votos que ustedes han presentado. Ahora bien, yo intentaré explicar también lo que a mi juicio me parece que es una falta de argumentación suficiente para los propios vetos. Si buscamos, y en aras de la brevedad creo que hay que hacerlo, un denominador común a los 3 vetos, seguramente todos coincidamos en que los 3 portavoces han utilizado un argumento. Han utilizado más, pero hay un argumento que aparece en las 3 propuestas de veto, que básicamente viene a decir, a su juicio, la falta de legitimidad democrática, llegan incluso a decirlo en el propio escrito, del proceso de reconocimiento de la monarquía parlamentaria. Obviamente no podemos estar de acuerdo, y intentaré explicarme. Incluso añaden, para complementar esta argumentación, que una parte importante de la sociedad actual española, por razones obvias de edad, no ha votado el referéndum del año 78. Bien, primera cuestión. Por primera vez en la historia de este país, una monarquía es refrendada a través de las Cortes Generales, a través de los representantes del pueblo. Es la monarquía que en este momento encarna el rey Juan Carlos I y que a partir del próximo jueves encarnará el rey Felipe VI. Por lo tanto, refrendo democrático total y absoluto. Segunda cuestión. Por el razonamiento que dicen ustedes acerca de la participación,
y disculpen la expresión, podemos llegar a un razonamiento absurdo. Podemos llegar a un razonamiento absurdo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los ciudadanos norteamericanos, que tienen una Constitución del año 1787, cuestionan continuamente la fórmula de la República Federal de los Estados Unidos? Pues desde 1787 no se ha votado esa Constitución, pero no se está cuestionando de forma continua esa fórmula. ¿Ustedes creen, por utilizar otra fórmula de Estado, que la monarquía noruega, que tiene una Constitución que hace ahora 200 años, se cuestionan diariamente el hacer un referéndum para decidir si es eso o no la fórmula de Estado? Tampoco lo hacen. ¿O ustedes creen que la República Francesa, que ha sido citada aquí, que tiene una Constitución 20 años, refrendada 20 años atrás de la nuestra, en el año 1958, también se cuestionan eso de forma continua? Obviamente no. Y podríamos seguir poniendo ejemplos en este sentido. Es más, creo que ha sido el Grupo de Iniciativa per Catalunya que en la argumentación de la defensa de su veto, no aquí en la defensa, sí en la exposición de motivos, ha utilizado también el ejemplo de Bélgica y el ejemplo de Italia, con referéndums creo que en el año 50 y en el año 46 o 47. Obviamente tampoco me sirve. Estamos ante contextos totalmente diferentes después de una Segunda Guerra Mundial, pero en todo caso, si seguimos el eje central de su argumentación, los ciudadanos belgas y los ciudadanos italianos también tendrían que pedir un referéndum porque sus constituciones fueron avaladas a través de esta fórmula en los años 50 y anteriores. Entenderán, por tanto, ustedes que ese argumento, a mi juicio, no se sostiene y, por lo tanto, no saca en absoluto validez democrática a esta Constitución. Por cierto, una Constitución aprobada en el referéndum del año 78 por la gran mayoría de la sociedad española. Por la gran mayoría de la sociedad española. Prácticamente el 89% de la sociedad española votó a favor de esta fórmula. Votó a favor de la Constitución y, por lo tanto, a favor del título segundo. Y se ha introducido aquí, yo creo, como una manera de meter el debate territorial, el caso de Cataluña. Pues miren ustedes por dónde, en el territorio del Estado español, en donde la Constitución actual ha tenido un mayor apoyo, ha sido precisamente en Cataluña, por encima del 90%. Por encima del 90%. Es más, yo les pregunto a ustedes, ¿tiene más validez democrática el Estatuto catalán del año 79 o el del 2006 que la Constitución española del año 78? Seguramente nadie lo cuestiona. Si lo medimos en términos cuantitativos, no tiene más validez, porque esos dos estatutos han tenido un apoyo menor, sustancialmente menor en Cataluña al que ha tenido la Constitución del año 78 en ese mismo territorio. Por lo tanto, evidentemente no seré yo, más bien al contrario, no seré yo quien no le dé validez democrática a esos estatutos. Evidentemente que sí, pero al menos, permítanme decir que la Constitución del 78 tiene, cuando menos, el mismo refrendo, que tienen esos dos estatutos. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos, señorías? Pues llegamos a una conclusión que a mí me parece obvia, y es que no se sostiene el argumento de la validez democrática del proceso de sucesión establecido en la Constitución del año 78 y, por lo tanto, de la legítima abdicación que el rey Juan Carlos acaba de hacer. Dicho esto, hay otro tipo de cuestiones
desde mi punto de vista, importante y que avalan precisamente este momento. Y es, pues, todo el proceso histórico a lo largo de estos 40 años. Yo decía hace un momento que nunca en la historia de España, nunca ha habido un proceso de paz, de derechos, de libertades, de progreso económico, de progreso social, de defensa de las señales de identidad de cada uno de los territorios, de avance en el autogobierno en cada uno de los territorios, como el que hemos vivido hasta ahora. Y también soy consciente de que estamos ante un momento difícil, derivado precisamente de las circunstancias económicas a las que ya se ha referido aquí. Pero es precisamente la conjunción de estas dos cuestiones lo que, a mi juicio, avala todavía más la necesidad de la estabilidad, la necesidad del consenso, la necesidad de la armonía, la necesidad, en definitiva, de no reabrir debates de otras épocas, de no plantear diferencias que la sociedad española tiene superadas hace más de 40 años. Hace más de 40 años que están superadas por parte de la sociedad española. Y la sociedad española, y citaba el señor Saura al señor Pérez Royo acerca de la transición. Puedo coincidir en parte con esa apreciación, pero mire, precisamente hoy hace 100 años que nació el gran pensador español Julián Marías, que además fue senador de designación real. Y Julián Marías, en base a la transición o en relación a la transición, la definía como un ejemplo de genialidad histórica. Y a mí me parece, yo estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Y por lo tanto, si la transición española ha sido un modelo, si la transición española ha sido algo de lo que debemos y podemos sentirnos orgullosos, si la transición española es un referente a nivel mundial, ¿por qué vamos a negar los valores de la transición española? ¿Por qué vamos a negarlos? Y negar los valores de la transición española es negar el papel que ha asumido de protagonismo y de actor principal la Corona a lo largo de estos 40 años. Y negar los valores de la transición española es precisamente no impulsar el consenso que ha sido y debe de ser la base no solo de la transición, sino del periodo que empieza a partir de ahora. Y a eso es a lo que nosotros apelamos. Nosotros apelamos a ese espíritu de la concordia. Nosotros, en definitiva, apelamos y hacemos un llamamiento a todos los grupos a que, efectivamente, no desandemos lo mucho que hemos hecho juntos, a que la concordia, que ha sido la base fundamental en esos momentos históricos, lo sigue siendo en este momento. La concordia y el consenso sigue siendo la base para el futuro. Y la base para ese futuro, y termino ya, señor presidente, solo puede conseguirse en el marco de la democracia y en el marco de la libertad que establece la Constitución. Muchísimas gracias. El popular José Manuel Barreiro asegura que con su postura a favor se reafirman con el pacto constitucional del 78. Tiene un refrendo democrático total y absoluto. Es la primera monarquía que se aprueba en el Parlamento, ha dicho. Y ha recordado que el referéndum sobre la Constitución tuvo el aval de más del 90% en Cataluña. Ha dicho que es un momento crucial para el futuro de nuestro país. Dice que el debate es si estamos o no con la Constitución y no monarquía o república. Es turno. Tiene la palabra el senador Namunzaga. Continúa el debate en el Senado. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señorías, nos encontramos debatiendo un proyecto de ley orgánica porque se regula, teóricamente, que el ciudadano nacido en Italia, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón dos Sicilias, hace efectiva su obligación como rey de nuestro país vecino, cargo para el que fue nombrado por la gracia de Dios, la legitimidad divina y el aval mostrado por parte del dictador genocida Francisco Franco.
Un nombramiento aprobado sin haber sido posteriormente ratificado expresamente por la sociedad. Un nombramiento disuelto y envuelto hace 40 años en un pack a modo de trágala, en un todo y como un lo tomas o lo dejas, en torno a una formulación, como es la Constitución, a la que hoy día se intenta poner la máxima de que todo lo que no está recogido en ella se coloca automáticamente fuera de la democracia. Y ante ello, nosotros no vamos a tomar parte en esta farsa. No vamos a respaldar con nuestra participación este sistema, que no es el nuestro y que está maquillado con una apariencia formal de ser un sistema plenamente democrático. Quiero recordarles que en Euskal Herria su Constitución no contó con el referéndum mayoritario. Quiero recordarles que han pasado 40 años. Quiero recordarles que la mayor parte de la ciudadanía vasca actual no tuvimos la posibilidad de expresar nuestra postura en relación a este texto. Un texto que ahora se intenta vender, que es inmutable, que es atemporal, perfecto y eterno. Y desde Amaiur, ante este inmovilismo, apostamos por dar la palabra a la sociedad vasca. Apostamos por profundizar en la democracia, articulando el derecho a decidir y planteando en nuestro caso como propuesta la Constitución de la Primera República Vasca, frente a lo que nos supone permanecer en este régimen, frente a lo que nos supone jugar en campo de juego ajeno, con reglas ajenas y con árbitro casero. Por todo lo anterior, lo que queda claro es que de lo que de verdad estamos debatiendo es sobre un símbolo. Estamos debatiendo sobre el símbolo máximo de una etapa de nuestra historia, de una etapa que ha durado casi 40 años. 40 años en los que se ha profundizado en la máxima de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se ha profundizado en el hecho de que unas élites sean las encargadas de tomar las decisiones. Se ha posibilitado decidir sobre temas importantes, sí, pero filtrando y señalando de antemano cuáles son. Dejando decidir no sobre el conjunto, sino sobre los temas que se quiere dejar decidir. Hurtando a la sociedad su derecho a decidir. Una mal llamada transición, en la que no se pudo debatir con libertad sobre todo, en la que no se pudo dar la palabra a la ciudadanía vasca para que escogiese libremente sobre su futuro, su forma de autoorganización, poniendo y proponiendo diferentes opciones sobre la mesa. Y este veto al derecho a decidir, implementado por el sistema, se sigue manteniendo y, lo que es peor, se quiere intentar perpetuar. Porque esto es lo que supone este proyecto de ley. Un movimiento precipitado, improvisado, hecho deprisa y corriendo, para bajo la apariencia del cambio se consiga todo lo contrario, que las cosas sigan igual, que esta situación de falta de democracia se perpetúe, que el propio sistema se mantenga. Y estamos debatiendo sobre una figura que es un símbolo también para el pueblo vasco, un símbolo de una de las mayores estafas como fue la transición. 40 años después así estamos, así seguimos, sin poder articular el derecho a decidir del pueblo vasco. De esto estamos hablando realmente hoy, señorías, de la corona, de la Constitución, del propio sistema vigente como símbolo de la negación de los derechos de los vascos, de los derechos de las diferentes naciones que existen en el Estado español. Estamos debatiendo sobre el intento de que todo siga igual bajo la apariencia de un supuesto cambio. Estamos hablando de que el régimen imperante hace este movimiento para perpetuarse y mantenerse en el poder, haciendo caso omiso a las demandas sociales de profundización en la democracia, de articular la voluntad real de los pueblos, y se rechaza realizar el camino hacia una democracia plena, en una palabra. Porque la sociedad no es menor de edad, señorías. No necesita de ningún tutor que decida por ella. La sociedad tiene voz, opinión, capacidad de obrar, de decidir y de optar. Y quiere ejercer estas capacidades. Y no me vengan ahora con que lo hace cada 4 años. Estamos hablando de algo muy diferente, de algo que afecta a la base de todo el sistema. Y las quiere ejercer en sus respectivos ámbitos de decisión, en sus diferentes realidades nacionales, sobre las diferentes demandas que existen en cada realidad dentro del Estado, que no es la nación española única e indivisible que quieren vender ustedes. Las leyes, los sistemas, los marcos legales, por mucho que se empeñen, no son inmutables. Se amoldan, cambian y se adaptan a las realidades sociales. Señores y señoras del Partido Popular, recuerden la cita de Montesquieu. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Y por todo ello, y dado que en Euskal Herria todavía no se han podido pronunciar sobre ellas, voy a terminar con 2 proclamas, con 2 reivindicaciones que siguen más vivas que nunca después de 40 años. Gora Euskal Herria, Gora Euskal Herria eskatuta. Gracias, senador Namunzaga. Tiene la palabra el senador Eza. Gracias, presidente. Señorías, los 3 senadores de Unión del Pueblo Navarro vamos a votar a favor del proyecto de ley orgánica. Conscientes de que con este sí nos uniremos a la mayoría absoluta necesaria precisamente para la ratificación por el Senado de este paso importante y que el rey pueda firmar la abdicación.
De este modo, consideramos que se habrán cumplido las previsiones dentro de la normalidad y de la legalidad constitucional. Fueron años difíciles en lo político, en lo económico, crisis del petróleo, los que vivía España al inicio de su mandato, y numerosas eran las incógnitas, las incertidumbres a las que se ha hecho referencia con el terrorismo de ETA, que tampoco, por lo visto, hay tendencia a referirse a él, y las tensiones y actuaciones promovidas, como saben ustedes y que todos recordamos. Sin embargo, ya se ha hecho referencia a ello, la sociedad española supo responder con esfuerzo y generosidad, buscando siempre el diálogo y el consenso que concluyó en el Pacto Constitucional, es decir, la Constitución de 1978, sometida a referéndum, no como otras constituciones que no fueron sometidas a referéndum, que tan ampliamente fue respaldada por los españoles. El rey alentó desde el primer momento estos propósitos de renovación y de cambio y se incorporó decididamente a ellos. Señorías, entonces apostamos por la monarquía parlamentaria, es decir, por una jefatura del Estado sujeta solo a los intereses nacionales, sometida a los límites constitucionales de su magistratura y vinculada al refrendo del Gobierno de cada uno de sus actos. Ahí tenemos el resultado y, evidentemente, cada uno sabrá sacar las conclusiones correspondientes, pero los observadores imparciales son capaces de reconocer que, en efecto, han sido años de estabilidad política, libertad política, convivencia social, paz, con la salvedad del terrorismo, que algunos de esos sabemos más que otros, por eso nos referimos a él, que han hecho posible precisamente que hoy España tenga mayor credibilidad exteriormente, y por eso también nuestro agradecimiento y reconocimiento al rey Juan Carlos. Se ha dicho que hoy no era el día de hablar del futuro y del príncipe Felipe. Evidentemente, esta decisión de abdicación conlleva la llegada de don Felipe VI al mandato, a la jefatura del Estado. Ciertamente son muchas las expectativas que se han suscitado en los españoles. No pretendo yo añadir ideas a esa lista, pero compartimos con los ciudadanos la impresión de que supondrá un gran estímulo y nos dará el impulso necesario para que todos juntos abordemos los retos ineludibles que España tiene encima de la mesa, a los que se han hecho también referencia, porque evidentemente pueden ser días de esperanza, pueden ser días de ilusión, pero la modernización a la que se alude y se reclama y el progreso social de España dependerán sobre todo del dinamismo de la sociedad. Una sociedad que amparó en su día a don Juan Carlos y que esperemos que también esté dispuesta a amparar al nuevo rey. Sin olvidarnos de que es precisamente a nosotros, a quienes aquí estamos, a los que se nos va a pedir cuentas de si realmente actuamos de acuerdo con los compromisos adquiridos en su día. Porque el papel del rey no es gobernar, y aquí se ha hablado ya mucho de eso, sino saber reinar desde el conocimiento y el entendimiento profundos de los problemas básicos de España y del mundo. Dijo un destacado portavoz en la sesión del Congreso: no se trata solo de un relevo generacional. Este cambio debería dar paso a un tiempo nuevo, un tiempo de cambios y reformas pactadas, consensuadas. Diciéndolo con otras palabras, debemos abordar un programa de regeneración política que el nuevo rey, desde su posición de árbitro y moderador del sistema político, debe favorecer, siguiendo la máxima: animar, advertir y ser consultado, que caracteriza a la monarquía parlamentaria. En este proyecto de renovación estaremos los hombres y las mujeres de Unión del Pueblo Navarro. Ahí nos encontrarán, trabajando día a día y buscando siempre el acuerdo y los consensos necesarios para desarrollar juntos un proyecto compartido que aspire a mayores cotas de igualdad, fraternidad, justicia y concordia. Así pues, señorías, votaremos sí al proyecto de ley orgánica y a la vez daremos nuestra bienvenida al rey Felipe VI, deseándole sinceramente los mayores éxitos como el primer valedor de los intereses de la España unida y diversa en la que creemos. Muchas gracias, senador Eza. Tiene la palabra el senador Quintero. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores ministros, senadores. El debate que hoy celebramos, con una tramitación urgente, fugaz y con un texto consensuado en despachos cerrados,
me recuerda que lo vivimos en el 2011, cuando se acordó por la puerta falsa modificar el artículo 135 y se modificó la Constitución. Desde entonces, la prioridad del Gobierno, en lugar de ser las personas y los servicios públicos, son el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda. A los ciudadanos se nos negó entonces que pudiéramos pronunciarnos. El descrédito de la política y de las instituciones ha ido en aumento desde entonces, aunque la desafección se ha intensificado desde que los ciudadanos se han percatado de que su voz y su participación no cuentan cuando se adoptan decisiones que les afectan en su vida diaria. Los resultados de las últimas elecciones europeas y las tendencias certifican que el abismo que existe entre políticos y ciudadanos es cada vez mayor. No existen puntos de encuentro, no existe un diálogo sincero y quienes deberíamos estar orgullosos de representar a nuestros electores en muchas ocasiones no nos sentimos así. Ellos perciben como muy alejado y muy poco creíble al que nos señalan como el principal problema de muchas de las consecuencias derivadas de esta crisis económica. Este debate que hoy vivimos en esta Cámara es un ejemplo más de cómo algunos se empeñan en gestionar la política tratando a los ciudadanos como si fuéramos meros espectadores. Nosotros no queremos sumarnos al inevitable debate abierto en la sociedad sobre la celebración de un referéndum sobre monarquía o república. Lo que nosotros planteamos es que esta sea una oportunidad para que las cosas se hagan de otra manera, para que se afronte con valentía la reforma de la Constitución que ya se hizo en el 2011, con lo cual se puede reformar la Constitución, y para que no dejemos que este país siga sufriendo las consecuencias y la incapacidad de quienes tienen en su mano la posibilidad de iniciar una nueva transición que devuelva la esperanza a los ciudadanos. Las reformas que reclama este país son mucho más profundas y que sin duda generarían soluciones reales a problemas reales. Y tenemos dos opciones: o construimos un proyecto en el que merezca la pena participar activamente, o si todo sigue igual, el resultado será inevitablemente más desafección y más distanciamiento de los ciudadanos hacia la política. Nos encontramos en una Cámara que nació para ser un foro de representación territorial y los últimos 36 años después sigue siendo una simple Cámara de segunda lectura. Una Cámara que, y me duele profundamente decirlo, está desaprovechada y no cumple con su labor. Sin menospreciar a los ministros que hoy están aquí presentes, evidentemente, hasta el Gobierno así lo transmite, al no venir hoy a presentar este proyecto de ley. Una Cámara que no hay diálogo entre el Estado y las autonomías. El modelo territorial requiere una revisión urgente para encajar la demanda de las comunidades autónomas que se sienten maltratadas por un Estado que en estos últimos años ha adoptado por la recentralización y la paralización del diálogo entre las comunidades autónomas y el Estado. En nuestro caso, en el que respecta a Canarias, no podemos permitir que la Constitución española obvie el estatus de régimen ultraperiférica que sí nos reconoce la Constitución europea y que sí nos reconoce también nuestro régimen económico y fiscal, y queremos que sea de obligado cumplimiento para el Estado, o que el mar que nos rodea siga sin formar parte de un archipiélago que, además de islas, reclama sus aguas. Tenemos que ser valientes, dar la cara, abrir las puertas a la participación y que el pueblo se pronuncie. Frente al miedo de aquellos que no están dispuestos a ceder un solo centímetro al poder que les garantiza el actual sistema, nosotros abogamos porque este debate no sea un simple trámite, sino que al menos sirva como trampolín para que la política de este país transite por el camino más correcto. En el caso contrario, el déficit de la democracia que hoy existe se irá agravando con el tiempo. Y termino, señor presidente, con unas palabras de López Abadía: convertir a la clase dirigente en clase diligente, para hacer del mandatario político un mandato del ciudadano. Por lo cual, mi compañero y yo de Coalición Canaria nos vamos a abstener en esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Quintero. Tiene la palabra el senador Martínez Blanca. Muchas gracias, señor presidente. La abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos I de Borbón pone término a uno de los periodos de mayor libertad, estabilidad, convivencia y modernización de la historia de España.
En la tramitación del proyecto de ley orgánica por el que se hace efectiva esta abdicación, permítame recuperar las recientes palabras del presidente de mi partido, Francisco Álvarez Cascos, subrayando el afecto hacia la figura de don Juan Carlos I, junto con el reconocimiento por la labor que ha desarrollado al frente de la jefatura del Estado durante casi 38 años, así como por su exquisito y permanente respeto al papel arbitral de la Corona en la política española. Amplío el tributo de gratitud hacia la reina doña Sofía. Señorías, las Cortes Generales legitiman democráticamente al Estado y abordan este acontecimiento trascendental en la monarquía parlamentaria con la normalidad y la salvaguardia jurídica que tienen sus sólidos cimientos sobre la Constitución y las leyes. Tratar de zarandearlas ahora con vetos, al paso de un trámite legislativo ineludible, no tiene cabida alguna. Quienes persigan un proceso de profundos cambios constitucionales, incluidas otras formas de Estado, tienen que recibir el respaldo de las urnas y, posteriormente, de las cámaras para promover un muy alto grado de acuerdo que sea ratificado por los ciudadanos, a semejanza de lo que se hizo en el ejemplar ciclo de la transición. La Corona es un poder sometido a nuestra Carta Magna y en ella se resuelve la voluntad de abdicación del Rey a través de esta ley orgánica que votaré favorablemente. Represento una joven opción política que reclama el consenso constitucional como uno de los fundamentos de su acción y que tiene como objetivo esencial el progreso político, económico y social de España sin privilegios, discriminaciones por razones de historia, población o riqueza. Somos autonomistas para construir una mejor nación. En el escenario de esta Cámara Alta, de inequívoca, aunque mejorable, vocación territorial, es oportuno señalar que en la Constitución la figura del Rey aparece más como símbolo de la nación que como símbolo del Estado. En estas décadas pasadas, la descentralización ha sido una característica que ha permitido avanzar, garantizar y reconocer la autonomía política de los distintos territorios de España. Confiamos en perseverar en ese camino, poniendo especial énfasis en los fundamentos de solidaridad y equilibrio entre todos ellos, como he venido sosteniendo y reclamando a lo largo de esta legislatura. Tras la abdicación, el punto inicial de esta nueva etapa no es nada fácil y en ello radica, sin duda, una de las claves de la decisión de nuestro Rey, consciente, tal y como expresó en su emocionado discurso del pasado 2 de junio, de la necesidad de nuevas energías e impulsos con un cambio en la jefatura del Estado. El relevo que tomará don Felipe de Borbón, en las próximas horas nuevo Rey Felipe VI, tiene ante sí una situación de partida de enorme exigencia, en la que millones de españoles carecen de trabajo, ven con incertidumbre su porvenir y peliagudo el de sus familias, con descrédito social hacia quienes nos dedicamos al ejercicio de la política y también, en el orden territorial, con planteamientos nacionalistas que han derivado hacia inaceptables postulados independentistas y de ruptura con España. De ahí que, con nuestro compromiso de lealtad y de apoyo, saludemos con esperanza la llegada del nuevo Rey, plenamente confiados en sus cualidades humanas, intelectuales y de firme compromiso con la democracia. Felipe de Borbón las ha venido desarrollando desde que, siendo muy niño, allá por noviembre de 1977, recuperase ante la Santina, en Covadonga, cuna de España, una tradición de 6 siglos que exige que el heredero de la corona sea príncipe de Asturias y recibiese allí de su padre el gran encargo de no decaer nunca en su tarea por nuestra nación. Para tratar de acertar en esa función inmensa e intensa que le corresponde como primero de nuestros compatriotas, nunca dejará de contar con aquellos que nos sentimos muy orgullosos de Asturias, nuestro país, y que por ser asturianos también muy orgullosos de ser españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Martínez Blanca. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador Bildarratz. Bertaratoko lagunak, señorías, arratsaldeon. Hoy asistimos a un debate de resultado predeterminado. Presentan un proyecto de ley atado y bien atado, hurtando un debate necesario. Un proyecto de ley breve, muy breve, pero con una trascendencia y un contenido muy profundo. Un breve proyecto de ley que ha dado lugar a un amplio cuestionamiento social. En nuestra opinión, en opinión del Partido Nacionalista Vasco,
estamos viviendo las últimas horas de una oportunidad histórica perdida. Las últimas horas como monarca de una persona cuya legitimación originaria, no olvidemos, nació de la voluntad de un dictador. La dictadura dio paso a la monarquía, que buscó su legitimación y el sustantivo democrático con la aprobación de la Constitución de 1978. La Constitución se gestó, se gestionó y se aprobó en un contexto muy determinado de transición, de 40 años de una férrea dictadura a una incipiente democracia. En este clima duro y difícil se abrió paso la denominada transición. La democracia y la libertad vieron la luz, pero hubo también sombras, y hablo desde Euskadi y en la Cámara de Representación Territorial. La dictadura había combatido y prohibido con saña las realidades nacionales diversas que conformaban el Estado español. La dictadura había combatido la diversidad y pluralidad de cultura, lengua, historia y tradiciones. Combatió, pero no liquidó. La transición ideó un Estado de las autonomías homogeneizante, con una clara voluntad de desdibujar las demandas realizadas por las nacionalidades históricas. Y hubo, señorías, café para todos. Hubo quien recibió más de lo demandado o deseado. En sus derechos históricos, y este es el caso de Euskadi. La realidad es que la Constitución española no contó con la participación del Partido Nacionalista Vasco, al que se le excluyó de la ponencia constitucional. Se le excluyó de la ponencia constitucional tras haber sido, junto al Partido Socialista, el único partido histórico que está en estas Cortes desde 1917. La consecuencia fue que la Constitución nació con una evidente carencia de respaldo o legitimación en Euskadi. Un dato elocuente, señorías. Más del 60% de la ciudadanía española dijo sí a la Constitución, mientras ese porcentaje no alcanzó el 30% en Euskadi, Primera constatación de un hecho diferencial vasco que se ha mantenido y ha crecido en el tiempo, elección tras elección. La naturaleza consensuada del texto constitucional en España es tan evidente como la ausencia de la misma en Euskadi. Han pasado 36 años y quiero llamar la atención sobre la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco. En 1978 se abstuvo en el debate constitucional que tuvo lugar tanto en el Congreso como en el Senado. La sociedad vasca también se abstuvo. Hoy el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, se abstendrá en la votación. Y les garantizo que la sociedad vasca hoy también se está absteniendo. He trazado un paralelismo entre 1978 y 2014, pero quiero destacar que algo muy importante ha cambiado. En el debate del 78 se entendía que la corona era la única vía posible para lograr la transformación política en el Estado español. La aprobación de la Constitución en España incorporó la respuesta a la falta de legalidad democrática de la monarquía y esta quedó investida de legalidad. La abdicación de hoy nos sitúa ante otra realidad totalmente diferente. Hablamos del modelo de Estado. Para el Partido Nacionalista Vasco, el modelo de jefatura de Estado no es lo más importante. Por concepto democrático somos republicanos, pero para nosotros tanto la república como la monarquía tienen su trascendencia en tanto y en cuanto aporten algo a la comunidad a la que dicen representar. Si la monarquía es lo demostrado por el rey Juan Carlos I, para nosotros no es un modelo válido. En estos momentos, aceptar la transición de la abdicación a la coronación supone aceptar la perpetuación de un modelo de Estado. No lo aceptamos, no lo otorgamos y no nos callamos. No hay ninguna razón para que la ciudadanía tenga que callar y tenga que otorgar. Esta es una decisión trascendente. Estamos hablando de que la ciudadanía acepte a un nuevo rey sin la oportunidad de pronunciarse. Y digo rey porque, señor presidente, estamos ante un hecho anómalo entre las monarquías europeas. La Constitución española consagra la supremacía del varón sobre la mujer. Nadie de los aquí y las aquí presentes va a decir nada al respecto. Nadie va a decir nada. Una Constitución que discrimina a la mujer de esta manera en pleno siglo XXI
Supone una anomalía democrática injusta a todas luces, injusta. El Partido Nacionalista Vasco no lo puede aprobar. Vivimos en una democracia asentada sin amenazas. Vivimos en una Europa que pretende impulsar la participación política. Vivimos una sociedad que no acepta una legitimidad heredada. No hay justificación para la urgencia, no hay justificación para adoptar esta decisión sin la participación de la ciudadanía. Esta decisión ni está justificada ni resulta conveniente para aquel a quien se pretende legitimar. No vivimos tiempos acordes a este modus operandi, a estos acuerdos impuestos o a estos acuerdos urgentes. El Partido Nacionalista Vasco va a mantener una postura crítica ante esta decisión impuesta y solicitamos solemnemente no repetir los errores. Este es el momento de hacer una evaluación crítica. La realidad del Estado es plural. Está conformada por realidades nacionales diferenciadas, asentadas en una historia, tradición, cultura y lengua diferenciada. Esta evidencia no acaba de ser reconocida y aceptada porque no nos sentimos súbditos del Estado, ni del rey ni de la República. Somos ciudadanos vascos que queremos que se nos respete, que se nos respete nuestra voluntad de ser. Quien respete nuestra voluntad tendrá a su vez nuestro respeto. Durante estos 36 años nuestras aspiraciones políticas no han sido satisfechas. Todo lo contrario, asistimos a una permanente pulsión recentralizadora. La voluntad política que soportó el Pacto Estatutario Vasco duró 3 años escasos. El día 30 de julio de 1982 se aprobó la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Su objetivo fue cuestionar el Estado autonómico. Su resultado práctico fue paralizar las transferencias de competencias y abrir la vía al socavamiento estatutario a través de la aprobación de leyes orgánicas. A partir de ese momento en Euskadi hemos vivido la historia del incumplimiento del Estatuto de Gernika. Todos los gobiernos han invocado el cumplimiento de la ley sin cumplirla. Los avances en el autogobierno han dependido de situaciones coyunturales de necesidad de los gobiernos, o bien socialistas o bien populares. Se han realizado transferencias a conveniencia, demostrando con ello que se puede, pero no se quiere. La reacción del Partido Nacionalista Vasco ha sido siempre propositiva y constructiva. Primero, aprobación del informe de transferencias pendientes en 1993 por el Parlamento Vasco, el llamado informe Zubia del senador que ustedes todos conocen. Segundo, propuesta del nuevo estatuto político aprobado por la mayoría del Parlamento Vasco en 2005 sin que ni siquiera fuera admitido a trámite en las Cortes. Tercero, planteamiento de reforma constitucional en 2011 que tampoco fue atendida. Ahora volvemos a realizar un planteamiento constructivo. Vivimos un momento histórico. Planteamos una reforma en profundidad del modelo de Estado. Planteamos abrir una negociación política para resolver un contencioso político. Estos 15 días de junio, como los 15 días de agosto de 2011, han sido una demostración de que cuando existe una voluntad política se pueden plantear soluciones políticas, hasta se puede reformar la Constitución. Señorías, el Estado se encuentra con una realidad incuestionable, con una demanda arraigada y extendida en Euskadi. Pueden tratar de seguir ignorándola o pueden abordarla. Eludir los problemas, señorías, no lo resuelve. Enfrentamos un problema y proponemos una solución. Reforma constitucional y nuevo modelo de Estado. Ese objetivo histórico merece temple y merece tempo. Exige diálogo, exige negociación, exige acuerdo y exige, señorías, ratificación por parte de la ciudadanía. Ratificación por parte de la ciudadanía. Ni admitimos ni entendemos las prisas. Hemos podido ver que el proceso de abdicación ha sido un hecho improvisado. No hay más que ver el debate generado ahora con la cuestión del aforamiento. Los retos del futuro son de calado y necesitan legitimidad y confianza en el sistema. La sociedad nos demanda nuevas actitudes. Nos exige una gobernanza representativa del sentir general debidamente legitimada. Don Felipe de Borbón ha tomado recientemente parte en la entrega del Premio Príncipe de Viana, sin ni siquiera hacer ninguna mención a una lengua milenaria como el euskera. Ha hablado de unidad y de diversidad. Veremos qué significa hacer mención a esas dos ideas. Utrinque roditur, por todas partes me roen. Este era el lema del mítico príncipe de Viana ante la vivencia que tuvo él de todas las presiones que le rodeaban.
aquel príncipe de triste vida para quien su abuelo, el rey de Navarra, Carlos III el Noble, instituyó el Principado de Viana. Utrin que roditur, por todas partes me roen. El futuro monarca tiene que conseguir que no le roan por todas partes. Veremos el respeto que le merece la diversidad. Es necesario un cambio radical porque vivimos una crisis institucional y política, además de territorial y económica. El planteamiento de abdicación-coronación en 15 días no llega en un momento cualquiera, llega en un momento de profunda crisis. Las dificultades del presente y los retos del futuro nos exigen altura de miras y sentido de Estado. Los temas de la agenda de Estado demandan una nueva actitud. Una nueva actitud, primero, en el ámbito de la organización territorial. Hay temas de mucho calado a debate. La realidad catalana y vasca, la realidad de Escocia o Flandes, todas ellas realidades a atender. El Gobierno del Partido Popular mantiene una incomprensible actitud recentralizadora. Asistimos también al debate virtual federal que ha planteado el Partido Socialista. Hay un evidente problema de encaje de las diferentes realidades nacionales en el Estado. Se podrá pretender ocultar o tapar, pero la voluntad natural de la ciudadanía siempre prevalecen, quieran o no quieran. Una nueva actitud. Segundo, en el ámbito institucional. Se mantiene una profunda crisis de las instituciones. El ejemplo lo tenemos aquí. Esta misma Cámara, que debiera ser representación territorial, no encuentra el acomodo deseado. Asistimos a una creciente desafección de la ciudadanía hacia la política. ¿Qué decir de la corrupción ante la que no se responde con la contundencia necesaria? No se responde con la contundencia necesaria ante un tema que preocupa tanto como es la corrupción. Hay una demanda desatendida de participación democrática por parte de la ciudadanía. Hay un elemento que para nosotros, para el Partido Nacionalista Vasco, es clave: el comportamiento ético. En un momento de incredulidad, de desafección por los ejemplos nocivos demostrados, también en la Casa Real, quien dirija el Estado deberá tener un comportamiento personal impoluto, transparente y ser el más humilde de los ciudadanos. Cabe exigir al nuevo rey que rompa con esa tradición opaca y absolutista de comportamientos privados que no se corresponden con los valores de una sociedad a la que representa, sin rendir cuentas ante nadie. Cabe exigir que su patrimonio sea transparente y que sus conductas sociales sean acordes a los valores de igualdad, incorruptibilidad y honradez que se exige a cualquier ciudadano. Todas estas cuestiones, señorías, ponen de manifiesto un problema institucional y político de profundidad que no se puede obviar o eludir, que es necesario abordar y resolver. Y todo ello aplicando el diálogo y el entendimiento, no la improvisación ni la imposición. Este es un momento de cambio. El Estado español no es una única nación. Soy vasco y mi nación es la vasca. No lo van a poder obviar, ni eludir, ni evitar. No es una quimera personal, es una realidad colectiva, compartida, sentida y vivida. Juan Carlos de Borbón calificó de quimeras las ideas democráticas de cientos de miles de ciudadanos en Cataluña. Las ideas expresadas en democracia no son una quimera. Este es un momento de cambio en profundidad. Lo único que pedimos a quien va a ser nombrado rey, lo único es respeto. Respeto a los hechos diferenciales, respeto a nuestra lengua, respeto a nuestra cultura, respeto a nuestra manera de ser y respeto, señorías, respeto a nuestra ambición de ser, Queremos que se desarrolle un modelo que arbitre, facilite y ofrezca el acomodo necesario a los diferentes pueblos y naciones sin Estado, pero con historia, lengua, raíces, cultura y con la voluntad de construir un futuro propio. Los años pasan, señoría, no estamos en 1978. La monarquía tiene que asumir los valores de una nueva generación, tiene que convivir con la misma, comprender la situación de la juventud con empatía y dar respuesta a sus demandas, a sus preocupaciones, incluida la ratificación del modelo de Estado con un compromiso serio. Muchos de los aquí presentes han nacido en democracia, otros hemos entrado en democracia muy jóvenes. Ahora toca abrir la democracia, acercarla, participarla a la ciudadanía. Hoy, señorías, la legitimidad no se hereda, hay que ganársela día a día. Ni más ni menos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Bildarratz. Por el Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Cataluña, tiene la palabra el senador Montilla.
Señor presidente, señorías, este es un acto efectivamente de gran trascendencia. Votamos hoy el proyecto de ley orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad Juan Carlos I de Borbón. Y lo hacemos como Cámara denominada territorial, a ello hacía alusión al diputado del Foro, como Cámara denominada territorial en nuestra Constitución, representando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de España. Y lo hacemos ejerciendo esa soberanía y sin ataduras. El Senado votará libremente sobre la aceptación o no de esa abdicación. Y lo hacemos todo y que nos hubiera gustado que el proyecto de ley lo hubiera presentado un miembro del Gobierno, si más no con la presencia del Gobierno. Los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario de Entesa pel Progrés de Cataluña votaremos a favor del proyecto de ley orgánica y, por consiguiente, aceptaremos la abdicación del rey Juan Carlos I. Deseo empezar mi argumentación en favor de ese voto afirmativo constatando la normalidad de este acto. Permítanme que diga que es precisamente su valor más singular, la normalidad, porque nunca en España unas Cortes democráticas y soberanas habían tratado y habían tramitado parlamentariamente una abdicación y menos aún habían puesto en práctica de forma automática las previsiones sucesorias. Hoy lo hacemos aquí con normalidad, con debate político, claro está, pero con la tranquilidad y la seguridad que nos da el hecho de que la Constitución ya prevé lo que hay que hacer en este supuesto. Constatar que en nuestro país sucede este hecho trascendente con la misma normalidad con la que puede producirse en otras monarquías parlamentarias europeas debería ser un motivo de orgullo. La abdicación es una prerrogativa que corresponde al rey y solo al rey. Las Cortes Generales y este Senado en particular deben aceptar formalmente su decisión o bien, votando en contra del proyecto de ley, rechazarla, lo que a mi juicio no tendría mucho sentido. Porque hemos de decirle al rey que ha considerado que debe abdicar que renuncie a ello. Hemos de decirle que a pesar de que le reconocimos esa prerrogativa en la Constitución, ahora no puede utilizarla. Insisto, señorías, no tiene mucho sentido. Compartimos el proyecto de ley presentado por el Gobierno, por su brevedad y concisión, porque se limita a constatar la voluntad del rey y a aplicar las previsiones sucesorias previstas en la Constitución. Nada más y nada menos. No compartiríamos tanto la intervención del portavoz del Grupo Popular, porque hoy lo que se discute y aprobaremos no es monarquía o república, ni a la concordia se ayuda con intervenciones poco rigurosas. Hoy no estamos votando a Felipe VI, estamos desarrollando y aplicando las previsiones constitucionales. Miren, ha habido voces poniendo de manifiesto el hecho de que el proyecto de ley se ha confeccionado después de que el rey manifestara su voluntad de abdicar y que, por lo tanto, se trata de una ley ad hominem, que por ese carácter sería inadecuada. Debo decir que no comparto esa apreciación. Se tramita la ley como consecuencia de la voluntad de abdicación y la discusión sobre si debiera haberse tramitado antes en previsión de abdicaciones futuras no me parece muy relevante. ¿Qué sentido tendría haber abierto el debate jurídico formal sobre una eventual abdicación cuando ésta no estaba planteada? En todo caso, tampoco debe haber sido considerado relevante por ningún grupo de la Cámara, habida cuenta que nunca se ha presentado una proposición de ley en ese sentido. Aceptada la abdicación del rey, que es lo único que votamos mediante este proyecto de ley orgánica, se produce automáticamente la sucesión en la persona del príncipe de Asturias y futuro rey Felipe VI. Eso es lo acordado en la Constitución, refrendada por el pueblo soberano. En ese momento, en el de su redacción, negociación, consenso y referendo popular, los socialistas asumimos un pacto político de gran envergadura, como ustedes saben. Aceptamos la monarquía constitucional como parte de un sistema político en el que la soberanía solamente estaba radicada en los ciudadanos. España, como dice nuestro texto constitucional, es un Estado social y democrático de derecho, en el que la soberanía reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes del Estado. Ese fue, señorías, uno de los principales pactos constitucionales. Pacta sunt servanda, efectivamente los acuerdos están para ser cumplidos y eso es lo que hacemos. A pesar de la sencillez del trámite parlamentario y del automatismo democrático al que me he referido, la abdicación y la sucesión en la jefatura del Estado ha motivado una intensa y apasionada discusión social y política. Y es lógico que sea así, señorías. Lo es porque aparece relacionada con la crisis de confianza política en la que estamos instalados, como consecuencia, en parte, del injusto reparto de cargas en esta crisis económica y de un cierto anquilosamiento de nuestro sistema político que los ciudadanos perciben como algo muy alejado de sus necesidades y de sus intereses. Creo que es lógico, pues, que se produzca el debate sobre la sucesión a la corona y que se abran paso voces que reclaman una solución republicana, que aparentemente se podría alcanzar mediante la convocatoria inmediata de un referéndum. Hemos tenido ocasión de escucharlo en esta tribuna. Incluso me parece conveniente el debate, porque no deberíamos cerrar en falso este proceso. Ahora bien, el debate, la discusión, hemos de hacerla con rigor y sin dejarnos llevar por apriorismos. El debate, a mi juicio, no se puede plantear en términos de república como sinónimo de democracia y monarquía parlamentaria como sinónimo de lo contrario. ¿Acaso alguien puede afirmar que los sistemas políticos de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Bélgica, del Reino Unido o de Holanda no son regímenes profundamente democráticos? Los socialistas que hemos sido y somos conceptualmente republicanos consideramos que estos son países con democracias avanzadas en las que el poder está en el pueblo y en las instituciones de él emanadas, como en España. Naturalmente que pesa en nuestra retina y en nuestro recuerdo los momentos épicos de la historia reciente y la consideración de que en España los periodos republicanos han sido momentos de gran esperanza y de grandes avances sociales y políticos, lamentablemente frustrados. Pero la comparación de esos momentos con la situación política, económica y social de la España del siglo XXI no es rigurosa. Hoy en España el rey no detenta poder político. La iniciativa y la responsabilidad política corresponden a los gobiernos y a las asambleas parlamentarias. El rey no gobierna. Por eso no hay partidos dinásticos, señorías. Por esa razón, las decisiones que haya que tomar acerca de la orientación de la política, de la economía y del bienestar de nuestros conciudadanos dependen de nosotros, no de la corona. Del mismo modo, hay que refutar por igual falta de rigor la afirmación de que nuestra monarquía parlamentaria y, por ende, nuestro sistema constitucional es el resultado de una herencia preparada por el dictador. Algunos creen, y aquí se ha citado, que triunfó el atado y bien atado. Yo no lo creo. Es verdad que hubo transición y no ruptura, pero la transición creó las bases de un sistema democrático que hoy es libre y en el que no hay otra soberanía que la de los ciudadanos. No deberíamos descalificar esta realidad. La transición nos acabó llevando a una ruptura con el régimen anterior. Para recuperar ese sistema democrático, para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la política, para construir un país más justo y más solidario. Miren ustedes, España, Cataluña incluida, está pasando por un momento difícil, muy difícil. Los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tienen la impresión de que la crisis económica se está saldando con mayores sacrificios de los que menos tienen y que la política democrática no les protege. Desconfían profundamente de las instituciones democráticas y por ello se abren camino las vías que ofrecen soluciones rápidas, fáciles, milagrosas. En Cataluña, en particular, ese desapego se ha vinculado con un sentimiento, justificado para unos, no justificado para otros, de incomodidad en su relación con el conjunto de España, que conduce hacia una opción secesionista. Debemos escuchar ese clamor, incluso por todos aquellos que no lo compartan o que no lo compartimos, para darle una respuesta.
que ha de ser certera, razonable y, sobre todo, útil. España debe iniciar una etapa de cambios profundos en su vida política para hacer frente a ese triple reto que nos exige la crisis política, social y territorial. Y a este triple reto deberá hacer frente también nuestro nuevo rey constitucional. No se trata de atribuir a la corona funciones de liderazgo político que en ningún caso le corresponden en nuestro sistema político. Son los gobiernos y los parlamentos los que tenemos la obligación de encontrar las soluciones adecuadas a esos problemas. Pero el inicio de una nueva etapa en la jefatura del Estado constituye, a mi juicio, una ventana de oportunidad. Creo que hoy, coincidiendo con ese cambio en la cúpula del Estado, se pueden dar mejores condiciones para abordar un proceso acordado, sí, consensuado, sí, de reforma constitucional. Un proceso que es necesario y que es urgente, y además que es posible. No se trata de iniciar un nuevo proceso constituyente, de abrir en canal la Constitución, como algunos arguyen para justificar su recelo, sino de reformar aquellos desajustes que la experiencia ha puesto de manifiesto y otros aspectos que hay que incorporar como consecuencia de los cambios acontecidos a lo largo de sus más de 30 años de vigencia. Se trata de poner al día nuestra Carta Magna, después de un largo periodo de éxito. Hemos de abordar esa agenda de cambios necesarios, cambios para mejorar nuestra vida democrática, para reconocer derechos sociales, para resolver los problemas territoriales y para articular más eficazmente nuestro sistema autonómico, que necesita instrumentos federales, y reconocer explícitamente las características específicas de sus territorios, que son diversos. Podemos y debemos hacer frente a este envite. Y una vez hayamos sido capaces de construir un nuevo consenso político y social que ampare esa reforma constitucional, habrá que convocar a los ciudadanos y ciudadanas a las urnas para que opinen y decidan en referéndum sobre ese acuerdo. Confiamos, pues, en el papel que pueda desempeñar en este sentido el futuro rey. Lo puede hacer, en primer lugar, por sus condiciones personales. El príncipe de Asturias acredita un profundo conocimiento de la realidad política, social y económica de España en su conjunto. Y especialmente también, y lo digo como catalán, lo puede hacer por su comprensión y conocimiento de los distintos sectores políticos, empresariales, culturales y sociales de Cataluña. Debo decir precisamente en este sentido que no acabo de entender que aquellos que hoy mismo le reclaman al futuro rey esta sensibilidad no contribuyan con su voto afirmativo a facilitar el comienzo de esta nueva etapa. Quiero terminar mi intervención con un reconocimiento al papel realizado por el rey Juan Carlos I. Con él se ha demostrado, que no prometió la Constitución al tomar posesión de la jefatura de Estado, pero que gracias a él y al esfuerzo de muchos ciudadanos y ciudadanas, muchos de ellos desgraciadamente nos han dejado, gracias a él y a tantos otros se hizo posible la Constitución, que sí su sucesor pasado mañana pueda hacerlo. Con él, como decía, se ha demostrado que la monarquía parlamentaria es posible en España. La existencia de una jefatura del Estado representativa, sin estrictos poderes políticos, neutral por su propia naturaleza, capaz de ejercer una labor de mediación y arbitraje en el marco de los gobiernos de distinto signo, emanados de la única soberanía existente. Ha sido valiosa, extraordinariamente valiosa, y así lo valoro. Confiamos en que su sucesor, Felipe VI, abrirá una nueva etapa tan fructífera como la suya. Estoy convencido de que ese es el deseo de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Montilla.